Esto es el podcast de la UNO, una producción de la Secundaria General número 1, José María Rosa Sumaya. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un honor para mí dar inicio a este primer episodio del podcast de la UNO. Nos encontramos dentro de las instalaciones de la Escuela Secundaria General número 1, José María Rosa Sumaya, dando inicio con este proyecto. Voy a dar la bienvenida a la maestra Adriana Alejandre Reyes, que imparte la asignatura de inglés. Me va a estar acompañando en la locución. Al maestro Roberto Eduardo Guerrero, que es docente de español y también va a estar aportando algunas opiniones. Y por último, me enorgullece presentar al maestro Rosendo Martínez Hernández. Tenemos el honor, de verdad, maestro, que nos acompañe este día. Yo sé que nos va a dar mucha suerte. Va a ser en el primer episodio, va a ser éxito rotundo. Y les voy a dar una breve reseña del largo y extenso currículum del maestro que nos estuvo platicando hace unos momentos, y la verdad me quedé impresionada de su larga trayectoria. Lo felicito, maestro, de verdad, y mi admiración. Me voy a permitir nada más leer algunos aspectos para compartirlos. Es usted profesor, historiador, investigador, difusor de la cultura huasteca y además, por si no fuera poco, viajero y aficionado a la pintura al óleo, al huapango. Fue docente por más de 36 años en Ciudad de México y en el estado de Veracruz. Dentro de estos 36 años, el maestro impartió asignaturas de Historia Universal, Moderna y Contemporánea en preparatorias de la Ciudad de México. Además, ofrece visitas guiadas en algunos museos y zonas arqueológicas. Me voy a permitir, compañeros, darles esta bienvenida y vamos a dar, antes que nada, profesor, bienvenido, mis felicitaciones, admiración y respeto, porque creo que me quedo corta con esta breve presentación. Le voy a ceder la palabra al profesor Roberto Eduardo. Bueno, maestro, pues muy buenas tardes tenga usted. El día de hoy vamos a iniciar con un tema muy interesante, un tema importantísimo que ya desafortunadamente las personas pues han dejado atrás, no le han tomado la importancia que se tiene. Me refiero en cuanto a diversidad lingüística. Maestro, pues vamos a comenzar. Yo sé que está más que preparado para contestar nuestras preguntas y iniciamos con ¿qué es la diversidad lingüística para usted? Yo estoy muy contento, muy buenas tardes, de volver a ver esta prestigiada escuela, esta gran casa del conocimiento. Para mí la diversidad lingüística es el gran aporte que tiene la humanidad, una vez que la diversidad comprende todo donde es abundancia. Y qué mayor que es dentro del producto del género humano, que es al concebir el modo de expresarse, el modo de concebir su propia realidad y, sobre todo, comunicar sus ideas, sus pensamientos, sus tradiciones, sus fiestas y sus necesidades. Para mí, esta es la gran aportación que hace el ser humano en un contexto determinado, en un espacio geográfico, al dar y concebir un idioma especial con el cual se va a expresar en el tiempo. Muchísimas gracias por su respuesta y además nos está compartiendo también pues su experiencia también hablando en un dialecto. ¿Es correcto, maestro? Se les conoce ahora como idiomas de los pueblos originarios. Ya no se maneja el concepto de lengua indígena, hay cambios incluso en la legislación y se ha enfocado esta nueva tendencia. Maestro, aprovechando que mencionaba la definición de lengua y que ahora no se menciona lenguaje o lengua indígena, por lo que entendí, no sé si nos pudiera explicar con un poquito de detalle cuál es la diferencia entre lenguaje, idioma y dialecto, para que los oyentes que tenemos o que vamos a tener cuando se comparte esta sesión
entiendan un poquito más entre la diferencia entre estos tres conceptos. Prácticamente idioma es sinónimo de lengua, aunque ya una lengua en un contexto va a tener variantes. Incluso esto lo podemos observar aquí en el Tenec, en la Huasteca, que el idioma, el lenguaje del Tenec o huasteco que se habla en mi pueblo, que es Gutiérrez Zamora, un pueblo Tenec, junto con Chinampa, que dista un promedio de 5 kilómetros, pues no es lo mismo. Podemos entendernos como hablantes, pero a esta variedad se le va a llamar dialecto. Tengo otra pregunta por aquí. Dice, ¿qué lenguas cree usted que hayan tenido influencia dentro del español? El español, al ser un idioma forjado en el mundo europeo, es una de las lenguas indoeuropeas, pues va a asimilar vocablos. Esto se debe a las invasiones que sufrió la península ibérica a lo largo de los siglos. Después del siglo III, cuando cae o va en decadencia el Imperio Romano, el latín deja de ser la lengua dominante, el latín culto, el que practica prácticamente los miembros del clero, los copistas, los monjes que están transcribiendo las obras en los monasterios y conventos. Entonces el latín vulgar pues va a dar origen a las lenguas romances, pero con el paso de las invasiones de los pueblos visigodos, los pueblos bárbaros, que así llaman los romanos, entonces se van a generar diversos idiomas. Entonces al paso de los siglos vamos a tener palabras de origen griego. Muchas palabras que hablamos en el español actual tienen una raíz que viene del mundo helénico, de Grecia. Por ejemplo, la palabra democracia, demos y kratos, pero existen más. Entonces los idiomas van asimilando otros vocablos. En el caso del español tiene influencias también árabe. Recordemos que España va a ser invadida durante 8 siglos por los árabes y tenemos diversas palabras que usamos todavía en el contexto nuestro, y estos vocablos que se llaman arabismos están presentes. Pero no solo eso, también el idioma español recibe influencia al estar cerca de Francia, recibe también una gran cantidad de vocablos, de palabras que van a ser los galicismos. Entonces, ¿quién no ha pronunciado la palabra boulevard, champagne, cabaret? Hay tantas y tantas como chofer, que es un vocablo francés, y que los asimilamos. ¿Por qué? Porque las lenguas interactúan, porque los seres humanos somos así. Vamos de un lugar a otro, leemos noticias y nos vamos apropiando de conceptos y palabras. Pero el español que hablamos en México es uno de los idiomas más ricos. ¿Por qué? Porque cuando llegan los españoles en el siglo XVI, a partir de 1521 se va a dar la caída de México Tenochtitlan. Entonces los colonizadores van tratando de dominar, de conquistar, de sojuzgar a los pueblos, van imponiendo su idioma, pero también van asimilando, van incorporando nuevos vocablos, y entonces estas palabras que conocemos como indigenismos están presentes en el español que hablamos cotidianamente. Muy bien, maestro, la verdad es que quedo impresionada cada vez que habla, porque trato de seguirle el paso, pero me surgió una duda ahorita usted que mencionaba que nos vamos adaptando, ¿no? Las lenguas se van adaptando. A lo mejor es muy ambigua la pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo nace y muere una lengua? Bueno, hay idiomas que dejan de usarse, pero sobre todo se dice que el latín es una lengua muerta. Pero vean qué generosa es la lengua latina, que antes de morir da origen a 6 nuevos idiomas, los idiomas romances, posiblemente los idiomas más bellos, ¿no? El italiano, el portugués, el rumano, el catalán, el español y el francés. Entonces, ¿quién no quisiera aprender otro idioma? Veamos la riqueza que tiene el latín, que antes de extinguirse como lengua franca, que fue usada en todo el contexto del mundo, pues, que será del antiguo Imperio Romano, del mundo europeo, en ese contexto alrededor del mar Mediterráneo, nos deja un fruto que es el latín, que ahora prácticamente nosotros usamos, pero con su variante que es el español, porque el español se nutre de muchas palabras latinas y de ahí vienen grandes filósofos. Pero antes de morir una lengua,
debemos de pensar en los aportes que da. Se sabe que en el contexto del México actual, en nuestros pueblos hay 68 idiomas reconocidos por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pero que muchas de ellas también inexplicablemente, tristemente, van pereciendo, van muriendo. ¿Por qué? Porque dejan de usarse, lamentablemente. Y dice el gran nahuatlato, el gran maestro Miguel León Portilla, el conocedor de nuestro idioma mexica, de nuestro idioma náhuatl, que cuando una lengua muere, una ventana se cierra, es decir, se deja de ver el mundo con un particular punto de vista, se dejan los recuerdos, hay muchas cosas que ya no pueden comunicarse cuando una lengua se muere. Maestro, si me permite también hacerle una pregunta, como docente de la lengua extranjera de inglés, me es muy indispensable preguntarle lo siguiente. Ahorita hablaba sobre que la globalización y el crecimiento es lo que también pues ha dado pie a que las lenguas pues vayan muriendo, de acuerdo a la pregunta que le hizo la maestra Paulina. Pero ¿considera usted que es necesario también debido a eso? Porque dentro de las aulas nos enfrentamos siempre a esa situación actual sobre la problemática del alumno, sobre la dificultad de aprender el idioma inglés. También, por ejemplo, en nuestra institución tenemos alumnos que vienen de fuera, de regiones en donde todavía se habla alguna lengua, y algunos todavía lo saben, algunos lo practican porque lo han heredado de generación en generación, algunos también porque sus padres, al igual que usted, son promotores de la cultura de una u otra forma. Entonces, me es muy grato escucharlo también, porque con su respuesta, pues también la que le dio la maestra Paulina, me da a entender eso de la importancia que tiene, y quiero saber cuál es su opinión al respecto. Pues invaluable su pregunta, y es hermoso escuchar que vienen, así como yo alguna vez llegué aquí en 1976 como estudiante de esta prestigiada institución, hablando un poco el Tenec o huasteco, pero también vienen alumnos de los pueblos periféricos de esta ciudad petrolera de Naranjos, que traen su bagaje cultural, vienen hablando el náhuatl y muy seguramente el Tenec. En primera, invitarlos a que se sientan orgullosos. Como los mexicanos debemos estar orgullosos de esta gran cantidad de elementos y aportes culturales que tenemos, que interactúen, que aprendan, que defiendan esto que es un patrimonio de nuestras regiones de México, y sobre todo que al regresar a sus pueblos pues sigan conociendo más de estos idiomas. Hace poco, hace 2-3 días, estuve en mi pueblo y caminando con un familiar por ahí, encontré a 2 abuelitas, una de 90 años, otra de 83 años, y fue un gusto interactuar con ellas y hablamos el huasteco. Y por cierto, que aquí en la secundaria se imparte el español desde aquellos lejanos años de mi formación en esta prestigiada secundaria, pero no debemos de perder de vista que formamos parte de un México dinámico, actual, donde deben de aprenderse no solamente el español, sino otros idiomas, pero sin menoscabo de nuestros idiomas ancestrales. Es un aporte. Los oaxaqueños, he visto que ellos defienden su cultura, la valoran, tanto así que me he permitido traerles en esta ocasión uno de los cuadros, porque los zapotecos hacen sus fiestas con su idioma, con sus colores, con sus trajes, y al migrar a Estados Unidos, allá se reúnen, hacen sus fiestas en grande y reúnen recursos económicos y ponen estaciones de radio con hablantes de su propio idioma. Vean ustedes los alcances de lo que tiene el ser humano cuando quiere defender su patrimonio cultural. Exactamente, maestro, excelente su respuesta. Eso es invaluable, la defensa del patrimonio cultural. Eso es algo que también debemos nosotros de inculcar dentro de nuestra práctica diaria. Maestro, quisiera hacerle otra pregunta también, ya que estamos bien pues ya bien adentrados en el tema. ¿Cuál considera usted que serían las lenguas indígenas más habladas en México? Pues de las 68 lenguas originarias de este México, lo que llamó el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla como el México profundo,
así se titula su libro. Se hablan pues 68, algunas con tristeza, ya nada más lo hablaban 3 personas, la mamá y 2 hijos. Esto tuve noticia hace 2 años. Creo que la señora, espero viva, pero hay lenguas que van desapareciendo. Entonces, el náhuatl es uno de los idiomas más hablados. Tiene un promedio de 1.585.000 hablantes. Y todavía hay compositores en náhuatl, se canta y se componen versos en náhuatl. Es decir, es una de las lenguas más habladas de esta herencia cultural de Mesoamérica. Después tenemos en el mundo mayense, que en el mundo maya hay 23 lenguas mayenses, de las cuales el tzotzil se habla un promedio de 485.000 personas, pero también tenemos el tzeltal, que lo hablan más, 595.000 hablantes. Después tenemos el otomí o ñañú, que lo hablan un promedio de 290.000 personas, y tenemos el totonaco con un promedio de 256.000 personas. Dentro de la cultura maya hay un idioma que se llama el chol, que lo hablan 254.000 personas, el mazateco un promedio de 235.000 personas, y el tenec, pues ya lo hablamos pocos, creo que no llegamos a 120.000 personas según los últimos datos de los censos. Pero el mixteco está muy fuerte, el zapoteco tiene una gran vitalidad, los oaxaqueños y zapotecas se reúnen allá en Estados Unidos, danzan, como le decía, y festejan esta diversidad que ellos llevan desde su natal Oaxaca. Bueno, pues creo que todos los que estamos presentes y los que nos escuchan nos estamos enriqueciendo, maestro, con sus palabras. La verdad es que yo desconocía muchos términos y les pregunto a los que nos escuchan, más bien los invito a que interactúen contestando la siguiente pregunta. ¿Ustedes hablan o conocen a alguien que hable alguna lengua indígena? Usted, maestro, nos comentaba hace un momento que conoce a muchas personas que hablan distintas lenguas indígenas. En la región de la Huasteca predomina el náhuatl, por lo que entiendo. ¿Nos podría decir en qué regiones se hablan o todavía prevalece el náhuatl? ¿En qué regiones de la Huasteca? Pues aquí cerca, en Tamalín, se habla el náhuatl, una parte en Citlaltépetl, en las comunidades de Chontla se habla también el tenec, en San Francisco, municipio de Chontla, se habla el tenec o huasteco, en Chinampa, desde luego, el tenec, en la comunidad de Zaragoza, hay una parte, un barrio de Amatlán que se habla el tenec, y en otros pueblos como Tepecintla el náhuatl. Pero debemos de sentirnos orgullosos, pedir que nuestros familiares lo sigan hablando al interior de sus comunidades, que lo transmitan, porque sigue siendo esto uno de los grandes aportes de la humanidad. Queremos que los niños y los jóvenes pues escriban frases, poemas, que los ilustren, y que desde luego cuando vayan a una biblioteca busquen libros o compren libros de estas grandes herencias culturales que hemos tenido nosotros, los mexicanos, por fortuna. Bueno, maestro, me voy a permitir hacerle una breve interrupción para presentar dentro de esta plática algunos datos relevantes sobre la diversidad lingüística. Este es el dato curioso. En los estados de México donde se concentra el mayor número de hablantes de lenguas indígenas son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, como bien lo mencionaba, Puebla, Yucatán y Guerrero. El idioma náhuatl es hablado por aproximadamente 1,5 millones de personas en el centro de México, principalmente en la capital y los estados aledaños. Sí, desde luego yo en mis trabajos he procurado esto, recabar datos, vocablos. Por ejemplo, en mi obra de Chantolo escribo, porque Chantolo ya viene de la fiesta, por cierto, ya veo los jóvenes por ahí ensayando los pasos clásicos de los sones, pero sobre todo el chantolo es un vocablo que viene de Santa, Sanctorum, que viene del latín, pero que los mexicanos de aquellos siglos lo adaptaron a su contexto. Dijeron no podía pronunciar el latín, desde luego nuestros hermanos indígenas de ese tiempo, y entonces lo adaptaron como el chanto, de santo,
y olo, abundancia. Entonces hicieron ellos su propio vocablo, vean ustedes la riqueza de la mente humana. Entonces el Chantolo quiere decir eso, abundancia de santos, y entonces es una de las fiestas más coloridas. Se dice que por parte de los antropólogos que es una de las fiestas más especiales y coloridas, porque en un solo espacio físico del hogar, por muy modesto que sea, se hace al altar con todo el colorido y toda la riqueza de los sabores que se impregnan en ese espacio ritual que es el altar, para ofrendarlo, ofertarlo a nuestros seres queridos y sentir anímicamente que ellos están presentes. Entonces, en el libro que escribí, que se llama Chantolo, que tuve el honor de ser invitado a presentarlo en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, en la Ciudad de México, en el año 2011, pues di esta aportación, este trabajo, pero paralelo a ello he escrito un libro que se llama Fiesta en la Huasteca, donde incorporo también la riqueza del huapango y cómo Cuaupanco, que da origen a la palabra huapango, que es baile sobre la tarima. No me quedo ahí. Hace poco, en tiempo de pandemia, escribí un libro sobre arquitectura prehispánica, donde voy recorriendo los diferentes pueblos, las grandes urbes llamadas Tolán, que fueron metrópolis, focos culturales, donde hablo de la riqueza de estas grandes culturas con sus propios idiomas, con sus propios elementos culturales, geográficos y sobre todo arquitectónicos. Pero al terminar esta obra, recordé que tenía en un cajón de mi escritorio desde 2011, es decir, 11 años guardado, el proyecto de una novela de Tomillau, la reina, la mujer gobernante de la Huasteca. Fue reina gobernante de Pánuco, Tamiahua y Tampico. Entonces esto lo había encontrado en un códice del siglo XVII y entonces dije, pues antes de que muera voy a escribir la novela, y me consagré 8, 9, hasta 11 horas diarias a escribir esta novela, y dije, ahora sí puedo morir en paz. Vida, nada me debes, vida, nada, estamos en paz. Entonces escribí la novela Tomillau y la vamos a presentar próximamente en la Feria del Libro. Voy para allá en los próximos días, en el Zócalo de la Ciudad de México. Y en esta novela incorporo 3 idiomas. Para mí fue un gusto mezclar y desde luego plasmar ideas con vocablos en Tenec, porque Tomillau, al vivir aquí en la Huasteca, debió hablar palabras en huasteco. Se enamora de un guerrero caudillo del altiplano que hablaba ñañú. Entonces, y después de ahí llegan los españoles, conocen esta bella historia, la plasman en un códice, y desde luego que de este linaje que forma Xolotl, el caudillo, que viene la conquista y se enamora de la bellísima Tomillau, conciben a un hijo primero, Nopaltzin, y después a 2 chicas, 2 niñas que van a nacer de este matrimonio y van a tener precisamente nombres en huasteco. Y de este linaje, 200 años después, van a ser el gran rey poeta Netzahualcóyotl. Vean ustedes de cómo se forma este hermoso linaje que trascendió en el tiempo. ¿Nos podría recordar qué fecha va a presentar su libro, por favor? En la Ciudad de México vamos a estar en la Feria Internacional del Libro a partir del 8 al 14 de octubre. Pero también paralelo a esto vamos a estar en la Universidad de Chapingo. También hay una feria cultural, allá de la cultura rural, en la Universidad Agrónoma de Chapingo. Sin duda, pues hemos estado aprendiendo mucho, ¿verdad? Nosotros los maestros pues también aprendemos. Hay varios datos que no sabemos y que pues gracias a su participación pues nos hemos estado empapando más acerca de este tema, sobre todo o considerando que estamos en una zona huasteca, en una zona rica, ¿sí? Por así mencionar, en cuanto a lenguas, dialectos, ¿sí? Y que a veces en lo más profundo, ¿verdad?, de las comunidades, localidades de la Sierra de Otontepec, por ejemplo, ¿verdad?, y sus alrededores, pues hay personas que hablan, ¿sí?, que trabajan, sí, practican mucho este dialecto, sí, lenguas, y que usted pues nos acaba de dar una explicación detallada referente a esto. Y nos gustaría que nos platicara un poquito en relación a estas obras, a este trabajo que usted ha realizado a través de estos años. Muchas gracias, Tlazocamati-miac. Ahora hablé en náhuatl, que es muchas gracias. En efecto, al terminar mi primera carrera en la escuela, Benemérita Escuela Nacional de Maestros, hace poco tuvimos la fortuna de estar presentes con algunos compañeros, muchos de ellos ya fallecieron, celebrando el 40 aniversario
de haber egresado de esta prestigiada institución en la Ciudad de México. Pero después ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México, y el libro La irrupción capitalista en la Huasteca Veracruzana versa sobre todo el fabuloso tesoro del subsuelo en la Huasteca, de la explotación petrolera que se hizo a partir de 1901, 1907 y 1923 aquí en la Huasteca, sobre todo localizando el afamado Pozo Cerro Azul número 4, desde luego en Cerro Azul, Veracruz, en 1916. Después escribí Chantolo, Fiesta a los Muertos en la Huasteca Veracruzana. Es un enfoque etnográfico de nuestra región, con la principal celebración del culto a los muertos en nuestra tierra. Después escribí Fiesta en la Huasteca, donde analizo la riqueza y el contexto del huapango, de los versos, y por qué el huapango es tan tradicional en nuestra tierra. El huapango es una fiesta muy importante de regocijo, donde nos encontramos con los familiares y los seres queridos que aman este tradicional son. ¿Por qué? Porque incluso el huapango está gustando más allá de nuestras fronteras. Hay músicos, sobre todo ejecutantes del huapango, que ya son llevados al extranjero para amenizar fiestas culturales. Entonces, vean ustedes la riqueza del huapango, porque en el huapango tenemos poesía, tenemos inspiración, y sobre todo tenemos un aporte cultural. Una vez que nunca se degrada a la mujer. En el huapango siempre se le canta a la mujer como un ser tan excelso. Después escribí Magia y Esplendor de la Arquitectura Prehispánica. Con este trabajo pinté un promedio de 12 cuadros al óleo, y uno de ellos es el que estamos mostrando en esta ocasión. Es la imagen idílica de lo que fue el recinto sagrado de México Tenochtitlan, donde existieron 67 templos y palacios. Uno de ellos fue el Huey Teocalli, el gran templo, el templo mayor. Entonces, ese recinto quedó sepultado con los escombros y tras el derrumbe de la cultura mexica, cuando los españoles destruyen la ciudad el 13 de agosto de 1521. Nos acaba de describir el maestro Rosendo la pintura de su autoría, ¿verdad?, que tenemos atrás, porque a lo mejor no la ven porque es todo escucha, ¿verdad?, los que nos escuchan, pero me permito hacer un comentario. La verdad, es magnífica la definición, el detalle, el esfuerzo y el esmero que le puso al cuadro, maestro. Lo estoy observando, lo estoy analizando, y me quedo muy, muy impresionada, porque al menos de mi parte no sería capaz de realizar una obra de arte, porque además obras literarias son obras de arte las que usted hace. Me quedo sin palabras, créame, de verdad. También tenemos una pintura al lado que mencionaba hace algún momento, que era sobre la cultura de Zapoteca, de la región de Oaxaca. Exacto. Escuché. No sé si nos podría dar algo de detalle sobre esa pintura que tenemos. Bueno, en Oaxaca hay una diversidad cultural, pues, de grandes dimensiones. Se celebra una de las fiestas más coloridas, que es la Guelaguetza. Pero Oaxaca no solamente es Guelaguetza, porque ellos tienen para proyectar al mundo todo lo que gozan, y desde luego es motivo de su regocijo. Los oaxaqueños tienen 7 regiones. En cada una de ellas hay singulares muestras de sus grandes aportes, pero en la parte del istmo, desde luego ellos vuelcan toda su energía en las grandes festividades, en las grandes danzas. Tenemos música de banda, y sobre todo tenemos también son de tarima, y ellos bailan pues frenéticamente por horas y horas, y noches incluso. Sus fiestas son muy coloridas, y vale la pena escuchar esos cantos en sus idiomas, porque la verdad son de gran belleza, de gran excelsitud. Bueno, maestro, pues considero que todos los que estamos presentes y los que nos escuchan nos hemos enriquecido en este primer episodio, en esta sesión. Le damos las gracias profundas, de verdad, por haber hecho un espacio en su agenda muy ocupada, porque para los que no saben, nos estaba comentando el maestro que tiene ya un largo recorrido. Va a ir a visitarnos, o va a ir a visitar ¿a dónde va a asistir, maestro? Perdón, nos mencionaba hace unos momentos. En unos días más, el próximo viernes, salgo para estar presente en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Es una feria muy concurrida, es desde luego en un espacio abierto. El gran escritor Paco Ignacio Taibo
español de nacimiento, pero naturalizado mexicano. Entonces, él organiza esta fiesta con un proyecto alterno que tiene para leer en libertad, donde ellos llevan libros a varias comunidades, a varias plazas y pueblos, parques, en fin, es generar lectores. Creo que es lo que todos debemos de hacer. Yo, en la medida de mis posibilidades, hago esto, llevo libros, pinturas, cuadros. Hace poco hice una exposición en Tamalín, previo al grito de independencia. Llevé cargando mis cuadros por ahí, al otro día expuse en mi pueblo, en Gutiérrez Zamora. Toda obra que hago, todo libro que escribo, siempre lo presento primero en mi pueblo. Entonces, esto es como un regalo a mi pueblo que hago. Y desde luego que tenemos que buscar espacios, tenemos que hacer que cada espacio público genere cultura, genere diálogo y sobre todo una mejor convivencia. Tlazocamati Miak, muchas gracias. Hitpach en Huasteco, muy agradecido. Profesor Rosendo Martínez Hernández está con nosotros en este primer episodio del podcast de la UNO. Es un honor para nosotros, de verdad, escucharlo hablar con tanta pasión, sobre todo porque ha dedicado gran parte de su vida a la difusión de la cultura, el arte y sobre todo pues a la lengua, ¿verdad? Es impresionante ver todo este legado que está usted dejándonos y todavía más que se ve que usted va a continuar, como usted lo dijo, hasta lo último, ¿verdad? Se le nota, como dice aquí nuestra compañera Paulina, desafortunadamente no lo pueden observar, pero si ustedes cierran sus ojos y escuchan con atención cómo se expresa, podrán entender la pasión con la que él habla y que todo lo que hace, lo hace de corazón, desde dentro, porque ama sus raíces. Eso es innegable. Profesor Rosendo, algunas últimas impresiones que nos quiera dar, algunos consejos que nos quiera dar también a nosotros para este proyecto que estamos iniciando, que esperamos pues tener gran éxito, obviamente con la patada de la buena suerte que nos va a dar en este arranque, y nos gustaría escuchar unas palabras de su parte hacia este proyecto y pues algún consejo que nos quiera dar usted, que tiene tanta experiencia ya en la escritura también, además de eso. En primera, que sigan amando esta bella profesión de ser docentes, de motivar a la creación de grupos de nuevos lectores y sobre todo sentirse orgullosos de hablar una de las lenguas más bellas, que es el español, robustecido con las lenguas indígenas, y motivarlos a aprender y a dialogar con alguna de las lenguas originarias del México profundo, como es el náhuatl o el tenec, que se habla en nuestras comunidades. Y desde luego decirles que pues seguiremos caminando, porque como se dice, y lo dice allá el gran poeta Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, maestro, pues a nombre de mis compañeras y compañero de la Academia de Español, pues le agradecemos mucho su colaboración, su apoyo a este trabajo que pues muy atinadamente, ¿verdad?, tuvimos de usted. Como lo mencionaba hace un rato, pues la verdad sí se aprende mucho, se valora estos conocimientos, ¿verdad? Y pues bueno, esto lo deben de saber los jóvenes, ¿verdad?, los jóvenes alumnos, todas las personas, porque es parte de nosotros, es parte de nuestra cultura, la verdad que sí. Y bueno, le agradecemos mucho su participación, su valiosa participación en este primer episodio podcast, que como bien lo decían mis compañeras maestras aquí presentes, pues es el primero, pero esperamos tener mucho éxito, ¿verdad?, en los demás episodios, en donde pues no es más que un trabajo, es una proyección que tenemos de nuestra escuela para la comunidad, ¿sí? Así que muchas gracias, maestro, le agradecemos y pues lo esperamos, ¿verdad? En cualquier momento puede regresar usted aquí a la escuela, es bienvenido, muy bienvenido para presentar sus libros, sus cuadros, ¿verdad? Porque sin duda son trabajos impresionantes, trabajos que realmente pues son dignos de admirarse. Y pues bueno, ya sabe que aquí lo esperamos. Esta es su casa
y lo esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Hitpach que ale lejane alwa. Muchas gracias, que les vaya verdaderamente, de veras, muy bien. Muchas gracias, maestro. Los invitamos a seguir el podcast cada semana, donde habrá invitados especiales, como lo acabamos de escuchar, con temas interesantes que estoy completamente segura nos van a enriquecer a todos los que lo escuchamos. Les agradezco, compañeros, le agradezco, maestro. No sé si quiera compartir algo la maestra Adriana para finalizar. Claro que sí, pues invitamos a todas las personas, a toda la comunidad estudiantil, para que compartan este podcast, porque queremos continuar con esta proyección que le queremos dar a la escuela, la secundaria general número 1. Esperamos contar con todo el apoyo de la comunidad estudiantil y de todas las personas a los que podamos llegar. Y que también recuerden que pues nos pueden hacer llegar sus comentarios ahí en las redes sociales, y también de manera personal, pues los que nos conocen aquí nos pueden visitar, y también pues si alguien tiene le gustaría participar de manera particular, presentar algo de lo que hace, algo de en lo que está trabajando, que sea pues de interés para la comunidad, sobre todo para la comunidad estudiantil, con mucho gusto aquí vamos a recibir todas y cada una de sus opiniones y de sus aportaciones. Y nuevamente reiteramos el agradecimiento, maestro, por haberse dado el tiempo para participar con nosotros. De verdad que ha sido una gran experiencia y esperamos poder continuar exitosamente con este proyecto. Finalizamos este primer episodio, no olvidando el lema de nuestra bella escuela: dedicación en el estudio, superación en el futuro. Esto fue el podcast de la 1. Una producción de la Secundaria General número 1 José María Rosa Sumaya, de Naranjos, Veracruz.